deterioro en algunos sectores de izquierda hoy en día con respecto al tema Israel, judíos, etc. Mira, yo te voy a decir algo. En el Uruguay hay mucho antisemitismo, mucho más del que todos creen. Hay más antisemitismo en la izquierda que en la derecha, no te quepa la menor duda. Pero no es que los malos de la película son la izquierda y los buenos son la derecha, no, hay mucho antisemitismo. El otro día el Congreso Judío Mundial, sobre encuestas hechas en América Latina, Uruguay quedó primero en el ranking de antisemitismo. ¿Y cómo lo miden? ¿Qué alguien es antes? No sé. Deben tener encuestas, deben tener cosas. Yo creo que hay sectores de la izquierda uruguaya que por diversas razones siguen creyendo que la liberación nacional, los movimientos de liberación que existieron en los 60 siguen vigentes hoy y que creen que Al-Fatah o Hamas son un movimiento de liberación nacional y todavía creen todo eso. No hacen una evaluación. Pero eso es maldad, porque con un mínimo estudio, un mínimo de lectura. Pero la política tiene mínimo de rigurosidad, mínimo, no te digo mucho. Pero vos tenés que entender que la ocupación, que es uno de los problemas más grandes que tiene Israel desde el año 67, ¿la ocupación de qué? De los territorios de Cisjordania y Gaza por parte de Israel. Pero Gaza no está ocupada. No, Gaza sí está ocupada, no está con militares, pero Gaza está controlada por Israel. Si le pago o no le pago impuestos, si entra o no entra la plata, si transfiero o no transfiero. No, pero no está ocupada. No, pero es una discusión. Pero está controlada, si querés. Quiero hacer un puerto, no puedo. Quiero hacer un aeropuerto, te lo bombardeo. Te quiero decir, yo no voy a defender, o sea, te corto la luz y no hay electricidad, ¿viste? Son cosas que no están militarmente ocupadas, no estaba militarmente ocupada, ¿tá? Pero Cisjordania sí. Lo que veis en Cisjordania es terrible. Lo que están haciendo en los asentamientos es terrible del lado de Israel. Entonces eso genera una opresión y un odio que no quiere decir que destruir Israel sea la liberación. Por eso yo creo que es la fantasía. Todo el que lucha, o sea, hay algunos sectores de izquierda que tienen esa visión equivocada de que Rusia todavía es la Unión Soviética. O sea, viste, y decís, un poco de estudio también te indica que Putin y la Unión Soviética no tienen nada que ver. Y mataron mínimamente 100.000 ucranianos en estos 2 años. No, está, pero lo que te quiero decir es que no es una guerra de liberación. Entonces, yo lo que creo es que hay gente, por diversos intereses, porque hay intereses geopolíticos, hay intereses, que se puso del lado de los palestinos a cualquier precio. Y hay otra cantidad de gente en la izquierda que no, que ha tenido posturas razonables. Yo creo que en Uruguay la izquierda tiene una posición razonable cuando se mide a los hechos. Hay muchas declaraciones que no entiendo para qué las hacen, pero o declaraciones de que como la izquierda mantener la unidad es muy importante, cada grupo dice lo suyo y va todo en una declaración, entonces tenés lo que dicen uno, lo que dice, bueno, leesla conociendo a la izquierda, sabes quién escribió qué. Creo que es peligroso el razonamiento de que unos son buenos y otros son malos y que la liberación es la lucha de los palestinos y que no importa que maten judíos, que hay mucha gente que lo tiene. También es muy difícil aceptar que no haya solución política y lamentablemente hoy no la está planteando nadie. O sea, ni Israel ni la autoridad palestina. O sea, mis quejas, mis críticas son muy fuertes porque yo veo de que la palabra paz no la usó nadie desde después del 7 de octubre. Y cualquier estrategia militar tiene que tener una estrategia política al final del camino, si no, no sirve. O sea, las guerras como guerras nunca dieron resultado. Mucha gente no lo entiende eso. O sea, la guerra, la Segunda Guerra Mundial contra Hitler dio resultados. Sí, pero vos sabés que en qué momento ya habían decidido qué hacer, del 40 y pico, 3 años antes, habían dicho hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Y ahí había que llegar a una rendición incondicional y dar vuelta. Y ahí se mató inocentes,
se usó la violencia innecesaria en muchos momentos por parte de los aliados, que era una estrategia. Yo cuento una anécdota. Mi profesor de ingeniería eléctrica en Londres había sido piloto de la Royal Air Force, y él me dice un día en clase: por suerte ganamos, porque si no a mí me hubieran llevado los juicios de guerra, porque yo bombardeé Dresde, estaba dentro. Entonces, o sea, en Tokio, antes de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos hizo un bombardeo sobre civiles donde mataron 100.000 personas. O sea, las guerras son una desgracia, pero el objetivo final era destruir y reconstruir. ¿Ah? En este momento no hay ese objetivo, no es factible ese objetivo en términos prácticos, porque no es que hay un sector de la población que dice basta. No. Entonces, la guerra como guerra no va a llegar a ningún lado. Ojalá me equivoque y que haya... ¿Te parece que, bueno, nos estamos yendo de tema, pero te parece que Israel tenga una opción diferente a terminar con Hamas? La primera opción que tiene Israel es recuperar a los rehenes. Y para recuperar los rehenes cualquier precio es válido. Y eso no está saldado en Israel. Hay un alto porcentaje de la población que quiere eso y el gobierno quiere otra cosa por otras razones. Entonces, mientras no se haga todo lo posible para recuperar los rehenes, porque como me dijo el papá de uno de los rehenes, de los mellizos Horn, mellizos no, de los hermanos Horn, que uno ya está liberado, dijo: Israel nos tenía que cuidar, no nos cuidó, ahora los tiene que traer. Entonces, la guerra esta, si vos analizás, dura muchísimos años. Israel dejó crecer a Hamas, Israel dejó crecer muchas cosas que no tenía que dejar crecer, Israel dejó entrar plata en... Esto podés usarlo, pero como que... ¿Vos sabés cómo entraba la plata a Gaza? En autos israelíes que cruzaban con valijas. 5 millones de dólares semanales o 10 millones. ¿Tá? O sea, Israel dejó pasar todo eso. Entonces, cuando se lleva al extremo de blanco y negro, o sea... Lo que pasa es que después del 7 de octubre... El 7 de octubre está, pero había que romperle ese QTG y se lo rompieron. Pero hoy, ¿por qué tenés que estar en...? Hoy te hablo la guerra, no te hablo de la guerra el 7 de octubre. Yo en febrero, marzo, ya la guerra estaba liquidada. No, quizás son las trampas de Hamas. Hamas está todo el tiempo generando trampas. Fue una trampa el 7 de octubre porque lo planificaron 2 años antes, haciéndose los bonitos y haciendo... Claro, ellos querían desarrollar Gaza, ¿me escuchaste, no? Y en realidad estaban planificando el 7 de octubre. Y después, los rehenes también es la principal arma que tienen, ¿no? Pero entonces, pero es la principal arma que tiene, y esto no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que hay guerra. No es la primera vez que Israel entra en Gaza. Entonces, en algún momento vos te decís, yo quiero a los rehenes, voy a negociar y le va a costar a Israel. La negociación de los rehenes termina en la caída del gobierno, porque van a tener que entregar muchos palestinos a cambio de los rehenes. Entonces, eso es lo perverso. Ahora, esta solución política, ¿cuál es la solución política? No sé, pero no hay un planteo de una solución política. Que la hay, no la dicen porque no sea malo, la única solución política es hacer como se llama, una riviera. No dije eso. No, pero en el mundo, te quiero decir, en el mundo hoy... También está bien patear el tablero y que se empieza a hablar de otras opciones. Pero me parece válido. Disminuir el poder de Hamas es muy importante. Ahora, Israel mató más de 12.000 o 15.000 combatientes que ya jamás los repuso. Sí, pero es otro nivel de reposición. ¿Pero cuánto va a demorar? O sea, ahora hay de vuelta a túneles. Bueno, pero si no pueden pasar armas, no sé. A ver, no somos militares. No, yo confío. No, pero lo que te quiero decir, que es desesperante ver la perpetuidad de una guerra donde el otro siempre regenera, por diversas razones. ¿Entendés? O sea, y porque hay gente que le manda plata a Irán. Está debilitado, pero no está en knockout. O sea, el interés de Irán es que esto siga así. Entonces, a lo que voy es que es una tragedia que lleva muchos años y que las veces que hubo posibilidad de solución política, los que no agarraron fueron ellos, los árabes. Hoy
nadie está planteando una solución política salvo Estados Unidos y algún país europeo. Ojalá le den espacio para que venga alguna solución. Solamente a bombardeos y matando al hermano de Sinwar y después al primo de Sinwar y después al primo segundo de Sinwar, no logramos nada, porque yo te paso una lista de todos los cabecillas que Israel ya mató. O sea, Israel mató a Nasrallah, mató al anterior de Nasrallah y a los 6 meses o al año explotó la AMIA. Entonces, no es que vos tenés, en una guerra es una guerra, pero en algún momento tenés que tratar de encontrar solución. Bueno, pero si el otro lado es un islamismo radical religioso que no les importa que dure 1000 años el conquistar Israel para ellos, no tiene Está bien, pero tenés... Hagas lo que hagas. Es como que si tenés Está bien, pero nunca va a dejar de querer matarte. Pero buscar la manera... ¿Cómo generas No, una solución? yo lo que te digo es buscar la manera... Buscamos una solución. Y como fue... A ver, claramente el 7 de octubre es una respuesta a la normalización de Arabia Saudita e Israel. Sí. Entonces lo primero que tenés que buscar es normalizar, como estaban normalizados otros países, y dejar aislado a ellos. A ver, no hay salida fácil, esto es una tragedia donde lo mire, no hay salida fácil. Mientras más lees sobre el tema, más terrible es. Gaza estaba casi, ¿sabes cuánta gente había Gaza en el 48? Cuando de la partición, No. 200.000 personas. Entonces, cuando Israel expulsa y otros se van para Gaza. Ahí empiezan a ser refugiados. En la negociación de Camp David, Israel le tenía que haber dicho a Egipto, Gaza es tuyo. ¿Para qué lo compró? ¿Para qué se lo quedó? No, porque Gaza originariamente no era de Israel. Te quiero decir, la vida tiene cosas buenas, cosas malas, metiste la pata y hiciste cosas bien, simplemente hay que seguir buscando. Pero había algunas comunidades judías viviendo así. No, pero esos fueron asentamientos que el gobierno de Israel después del 67 hizo en Gaza, como hizo en el Sinai. Después Sharon los levantó. Pero te quiero decir, el peor negocio fue volver a conquistar Gaza. No decirle a Egipto, Gaza te lo queda vos, yo no lo quiero de vuelta. Bueno, pero le dieron una oportunidad al irse de poder hacer una Dubái. Pero es que no, pero ¿por qué? Porque los tipos que controlan Gaza quieren eso, pero jamás no existía antes. Jamás es a partir de los 90, no existía antes. La historia de cómo se forman del fundamentalismo también es interesante porque Israel los exilia y se van al Líbano y ahí Hezbollah los entrena. ¿Entendés? O sea, sin duda que no es una situación fácil y es desgarrante. De todos modos, era algo que no se esperaba que fuera a pasar. Las consecuencias fueron tales que han debilitado a la mayoría de los enemigos. Sin duda. ¿No? Y por eso hay que aprovechar ahora y encontrar una solución. Pero por eso hay que aprovechar ahora. Milicias en Irak, jamás. Pero por es eso una situación geopolítica distinta. Pero por eso hay que aprovechar ahora. Claro. No se podría haber hecho. Pero todo eso vale si hoy salís con una solución política. Si no salís con una solución política, no vale nada. Todo el debilitamiento del eje proxy de Irán tiene sentido. Me cuesta decir que tenés que plantear eso en este momento. Que estás en guerra y que, no sé, juzgar porque todavía no se planteó. Pero el tema es hasta cuándo vas a estar en esta guerra. Ahora están jugando a la guerra, ni siquiera están en guerra. Porque Israel dispara 3 días y los otros, o sea, y el costo humanitario es atroz. De los dos lados. Claro, en Israel es un costo psicológico y en Gaza es un costo humanitario atroz. O sea, en algún momento hay que decir basta, pero claro, si decís basta se cae un gobierno, entonces no dice basta. Es una situación perversa. Sí. No hay un win-win ahí.
hay luz. Israel cae y Hamás se entrega todo, cae también, o se disminuye mucho. Entonces tienen que buscar. Bueno, lo que pasa es que vemos Hamas como que es el gobierno genuino de los palestinos. Los palestinos también podrían rebelarse ante esa dictadura pero y los clanes, vos querés que se rebelen Hamas. si te fusilan entre Sí, días. yo sé que te fusilan, pero cada vez... El terror interno en Gaza es gigante. Sí, yo sé. O sea, por eso digo que es una Pero tragedia. además que, bueno, Pero tenés que ser más vivo que ellos. En inglés, you have to outsmart them. sí, yo lo que veo complicado es eso que no les importa morir, no les importa que mueran sus hijos, tienen hijos para que maten judíos y no les importa que eso suceda durante muchísimas generaciones. Está bien, pero yo No te digo, sé si en eso la tiene historia, solución. pero en la historia, Sí. no puede ser que este sea el único conflicto que no haya encontrado algún ápice de No, solución. yo entiendo en la medida que se debilite, en la medida que Israel haga acuerdos con Arabia Saudita, con Qatar, con los países que faltan, Pero no van a poder hacer acuerdos si no hay una mínima gimnasia de reconocimiento al entiendo, pueblo palestino. posiblemente lo haya, no sé. O sea, no hay, o sea, obviamente vos tenés que comprar tiempo Sí. haciendo cosas, pero lo mínimo que tenés que entender es que el otro también tiene algo de razón, también quiere tener su Estado. No sé si quiere tener su Estado. Quizás quiera tener... Preguntale. Nadie les quiere Bueno, preguntar. jamás no quiere tener su Estado. Sí, claro que sí. No, quiere tener Israel. No, después. Bueno, Está, pero en digo, alguna... ya tuvo su Estado porque tenía Gaza. Mira. Al final, los que triunfan hacen la historia y siguen para adelante. Porque... Claro, pero ya... Y también así surge Israel, porque cuando la ONU decide que Palestina, el mandato británico, se divida en un Estado judío y un Estado árabe, los israelíes tenían el 7% de la tierra. Sí. Y bueno, decidieron hacer una guerra para expulsarlos y la perdieron y se quedaron básicamente con casi toda la tierra. Que la había adjudicado la ONU. Y esa historia ya no la puedes cambiar. Pero a Porque ver, ganaron, si hubieran perdido no existiría. en el año 49, en la Knesset, Menachem Begin le echa en cara a Ben Gurión por qué no conquistó Hebrón. Y Ben Gurión le explica, lo que se explicó siempre, por qué no había que conquistar esos territorios. Después lo conquista en el 67 y los árabes dicen que no a paz por territorio. O sea, tiene muchos necios en el camino esto, ¿está? Te quiero decir, pero el fanatismo de que todo eso es Israel y los árabes no existían, o sea, a nosotros, cuando éramos jóvenes, decían los árabes escaparon, nadie los expulsó. No es así. En algunos lados se escaparon, otros los expulsaron. Pero es la tragedia de la guerra, lo que pasa que el aparato montado... La guerra y la historia humana está llena de justicia. No podemos pretender que los judíos somos perfectos, éticamente intachables y no hacemos nada bien. Así, dentro de los judíos árabes medio que subestimaban, no odiaban, quizás no es la palabra correcta, a los judíos mizrahi Sí. ¿no? Pero obvio. Y lo consideraban como, bueno, a los judíos africanos de Etiopía. Pero si vas a vivir... Entonces al final las sociedades tienen que ir evolucionando. Claro, pero tienen que avanzar porque vos vas a seguir siempre el otro en ese territorio. Vas a ser el otro. Entonces tenés que buscar algún momento de más socios. Sí, pero si no llega un momento donde la vida es lo más importante, donde a nivel familiar, de parte de los palestinos, por ejemplo, lo más importante es la familia, educar a los hijos y no importa dónde vivas. Yo no te digo que se tengan que ir de ahí, que no tengan su territorio, que no luchen por lo que ellos crean que es de ellos, pero si no pasa a ser eso lo más importante, no hay solución. Digo, como que vivimos en un solo planeta, tenemos problemas ecológicos, problemas de futuro como humanidad. Esta es una tierra pequeñita, ya estamos pensando en ir a Marte, porque pero hay que aceptar que esa tierra hay que dividirla.
Y que a mí no me vengan a joder. Esto es como el divorcio, lo escribió esto, como se llamaba el escritor, Amos Sosa, hace 40 años. Esto es como el divorcio, no hay más tu llave que venís a mi casa. No hay más tu llave que venís a mi casa. Para decidirla, ¿qué hablas? De que Judea y Cisjordania llegase a ser un Estado palestino y Israel un Estado. Yo no sé si, yo digo... O darles parte de Israel. No, Israel es Israel, bueno, pero Judea y Samaria, si quiere ser palestino, si quiere ser jordano, si quiere ser de Omán, sí, no es mi problema, no es mi problema, pero no tengo que estar yo haciendo de policía ahí. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo aceptás un Estado que ellos tampoco quieren de esa manera, porque lo quieren con Israel? No todos lo quieren. A ver, los árabes tienen que aceptar que Israel tiene derecho a existir como país de los judíos. Eso en el año 2000 y 2008 en las negociaciones no lo aceptaron y fue la cláusula fundamental por la cual Arafat y después Abbas negaron el arreglo con Israel. ¿Ah? Era el derecho nacional judío. Hoy en día eso ya cambió. Hoy tienes una cantidad de países árabes que ya te lo aceptan, que son pragmáticos. No es el reclamo de China sobre Taiwán que es genuino. Ya lo aceptan. Hay un pedazo que no lo acepta. Bueno, tenés que llegar a que eso sea la mayor minoría. No lo acepta Irán, no lo acepta Hamas, lo acepta parcialmente la autoridad palestina. Pero no hay que yo voy a seguir rompiéndoles el todo por los próximos 100 años, porque nadie duró miles de años. ¿Entendés? O sea, porque en algún momento para los intereses tienen que alinearse. En esta crisis que estamos viendo ahora, vos qué decís, no, tarde o temprano se van a alinear los intereses para no entrar en una guerra, porque si no lo que puede pasar mañana es una guerra China-Estados Unidos. Si no, no va a llegar a tanto, hemos evolucionado. Bueno, hay que apostar en todas las áreas a eso. De acuerdo. De acuerdo. ¿Considerás que Uruguay es uno de los mejores países del mundo? Considero que Uruguay es divino. Si es mejor de los países del mundo, no sé, ¿viste? Creo que es divino, que tiene muchas ventajas. Yo elegí volver a Uruguay. O sea, cuando estaba en Europa elegí volver a Uruguay y no me arrepiento de ello. Disfruto mucho Uruguay. No sé cómo qué definiría de los mejores del mundo, pero... No, pero también a nivel de la gente, a nivel democrático, a nivel republicano. Eso hay que hablar. En América Latina, sí. No, pero estamos kilómetros de distancia. A mí cuando nos comparan con Argentina me da bronca. Y no porque tengan nada contra los argentinos, porque a nivel de democracia, de libertades, de respeto, de convivencia, es un país increíble. O sea, parecemos casi nórdicos o la famosa Suiza de América. En otras me parece que deberíamos hacer un poco más de esfuerzo y que bajar la pobreza, que las diferencias entre los que tienen y los que no tienen se achiquen, pero sí es un país increíble, digamos.